en esta preciosa mañana, hoy mayo 11. Queremos saludarlos a todos ustedes aquí desde la ciudad del avivamiento en Wayne, New York, centro de avivamiento, Valle de Sitín, en su programa Pan y Vino. A todos ustedes les bendecimos, les deseamos un feliz día. Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿cierto, pastor? Así es, queremos que no se lo pierda porque vamos a ser edificados. Sabemos que Dios en su palabra nos da todo lo que necesitamos para no fracasar en este mundo, el tiempo que nos permita vivir para luego irnos con Él. Sí, bueno, queremos darle la bienvenida a todos ustedes que ya están conectados. Pues vamos a mirar, a ver, pastor, Sí, claro. quienes ya están conectados hoy con nosotros. Tenemos en este momento a la hermana Brenda, al hermano Eduardo Andrade, está Vilmari Ruiz, Yesenia Jiménez. A todos ustedes que ya están conectados con nosotros, les enviamos un abrazo muy especial. Hoy en su programa Pan y Vino tenemos un tema muy interesante. La semana pasada tuvimos 3 días, un especial, y estuvimos todo el tema, fue hablando sobre cómo mantener relaciones sanas en la familia. Estuvimos trabajando entre esposos, con los hijos, y luego la llave para mantener esas relaciones sanas, que fue el perdón, que fue el último día. Estuvimos como invitados a los pastores Castiblanco, y esta semana vamos a trabajar un tema muy interesante. Pastor, ¿cuál es el tema? Sí, el tema es cómo nosotros podemos prosperar, cómo podemos ser bendecidos en medio de cualquier situación difícil que atraviese el mundo, en medio de cualquier crisis que se viva. Cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos mantenernos siempre muy bendecidos. Porque es que, pastora, eso es lo que la Biblia dice. Cuando yo miro la palabra, allí en Deuteronomio 28, nos encontramos con una cantidad de cosas impresionantes, muy preciosas, que vamos como hijos de Dios a vivir si obedecemos su palabra. Sí, así que mire, pastor, también tenemos más sintonía. Tenemos al hermano Julio Gallego, a Luis Jiménez, tenemos a Jaime Alexander Villarraga, a Stephanie Puentes, a Yesenia Jiménez, tenemos también a Faustino Quintero, a Adelaida López, a Yulisa Riquero, a Hermunda Hidalgo, a Matilde Sánchez, a Marchenici Claudia, a Irma Cuateco, a todos ustedes que se están conectando. Hoy hay una palabra especialmente para ti. Sí, amén a todos. De verdad que nos sentimos muy contentos poderles abrazar por este medio de su programa Pan y Vino, donde realmente, gracias a Dios, gracias al Señor, tenemos esta forma de llegar hasta donde usted se encuentra, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, o donde se encuentre tal vez manejando ese vehículo, poderle allí ministrar una palabra que se nos bendice a todos. A mí personalmente me ha puesto el Espíritu Santo a reflexionar de una manera muy especial. Muy especial, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que estamos hoy viendo? Hoy vemos crisis en lo que es la religión, crisis en las finanzas, crisis en lo político, crisis en la familia. Y todo esto, pues, ¿resultado de qué? De que no hemos abrazado los valores y los principios que Dios nos da en la palabra. Pero ¿cómo podemos mantenernos nosotros como hijos de Dios en medio de todo este panorama gris? ¿Cómo podemos nosotros sobrevivir? La pregunta, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos firmes, constantes, en medio de todo lo que está pasando? Sí, hablamos ahorita con el pastor antes de iniciar el programa, y bueno, estábamos preparando la introducción para lo que vamos a trabajar en esta semana, y precisamente decíamos, bueno, pero ¿cómo vamos a ser prosperados si nosotros no descubrimos qué es lo que trae crisis? Claro. ¿Qué es lo que trae la crisis? Entonces queremos hablar un poquitico primero sobre por qué hay un mundo, por qué hay una familia, por qué hay una persona que vive crisis. ¿Qué es lo que está pasando para que la crisis venga? Claro, porque uno escucha aún dentro del mismo pueblo cristiano
dentro de la misma iglesia, allí en ese lugar donde nos estamos reuniendo siempre para estudiar la palabra, uno escucha frases como, ¿y por qué esto? ¿Por qué nos está pasando esto si Dios dice y nos ha prometido una vida de abundancia, una vida de bendición, una vida, no nos dice que no vamos a pasar por aflicciones, sí vamos a pasar por aflicciones y debemos saber que las aflicciones hacen parte de nuestro crecimiento, pero ¿por qué una persona pasa de aflicción y se mantiene en esa aflicción? ¿Por qué viene la crisis? ¿O qué es lo que Dios quiere trabajarnos en medio de esa crisis? Claro, si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite que los niños se mueran? Un niño inocente. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite que todo lo que está pasando en el mundo realmente Él no lo pueda detener? Si es poderoso, si es omnisciente, si es omnipresente, si es omnipotente. Porque, ¿cierto? Y muchas veces nosotros, aún conociendo la verdad, nos hacemos esa pregunta, ¿ves? Pero la verdad es que tú acabas de decir, podemos hablar mucho y entender poco. Pero cuando vamos a la raíz de todo lo que está pasando, la culpabilidad nunca es de Dios, es del ser humano. Porque aún uno mira que ya en Génesis, ¿qué pasó en Génesis? Sí, y pastor, antes de contestarle la pregunta qué pasó en Génesis, yo quisiera que usted nos hablara, nos opinara acerca de qué cree usted, si la crisis proviene o Dios hace parte, o sea, nos envía esa crisis, o por qué nosotros podemos pasar la crisis, ¿sí? Es muy importante que usted nos diga, bueno, ¿de dónde proviene la crisis? ¿Quién provoca la crisis? ¿O qué pasa con por qué tenemos la crisis? Entonces, que usted pudiera participar y ahí vamos a mirar y vamos a contestar eso porque es muy importante. Porque a veces las crisis y las circunstancias de crisis en nosotros y sobre todo financieras, se la echamos la culpa a Dios, al diablo muchas veces. Y ¿será que es del diablo? ¿Será que proviene de Dios? ¿O será culpa de nosotros o de otras personas? Exacto. Entonces es muy importante. Entonces es importante que vayamos. Yo quiero leer un pasaje que está precisamente en Amós. Cuando yo miro Amós capítulo 5, versículos 12 y 13, algo muy interesante en el que ahora Isaías profetiza, Oseas profetiza, Jeremías profetiza, Ezequiel profetiza, pero me detuve a observar este pasaje que es bien clave para lo que hoy vamos a estar desarrollando. Dice, pues conozco vuestras muchas rebeldías y vuestros graves pecados, opresores del justo, que aceptáis sobornos y atropelláis a los pobres en la puerta. Por eso el hombre sensato calla en esta hora, que es hora de infortunio. Tremendo. Bueno, ya tenemos una respuesta según eso. Ya tenemos la respuesta según eso. O sea que en muchas de las crisis... Claro, porque tenemos que revisar la raíz. La raíz. Es que nosotros nos cuesta enfocarnos en la raíz de la situación que estamos atravesando. Nos cuesta, sobre todo al pueblo hispano, al pueblo latino, se nos hace un poco difícil comenzar a escarbar, profundizar, investigar. ¿De dónde viene claro. la crisis y por qué viene la crisis? Porque queremos las cosas fáciles. Mira, aquí tenemos ya una respuesta. La hermana Yesenia Jiménez nos dice, por la falta de la presencia de Dios en el ser humano vienen las crisis. Oh, muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Sí. Pero vamos a ir un poquito más a fondo. Claro. Y me llama mucho la atención el pasaje que tú acabas de leer, pastor. Si tienes, puedes volverlo a leer. Es quiero que presten atención, porque Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo. Aun cuando usted o yo tratemos de escondernos en el lugar más oscuro, allá los ojos de Dios nos ven. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron. Ajá. Nos escondemos, aquí Dios no nos encuentra. Y Dios sabía dónde estaban ellos. Por más que busquemos un lugar para escondernos, Dios nos encuentra porque Él conoce todo. Todo lo sabe Dios. La hermana Irma Guateco nos dice, aquí hay otro punto de vista sí. Y muy interesante. Dice, nosotros también causamos esa crisis por nuestros actos. ¡Wow! No, tremendo. O sea, nos están ganando. Ya, y sí. de verdad que vamos bien. No, es que yo doy gracias al Señor por la familia Valle de Sitín. Y le pido a Dios todo el tiempo, mis oraciones es que la familia Valle de Sitín sea una familia que está
pisando sobre la roca que es Cristo, o sea, o está fundamentando su fe en la palabra. O sea, si hay algo que le pido al Señor es que la familia de Valle de Sitín, los hijos de Valle de Sitín, los hijos que están atentos a oír la voz de Dios, que están atentos a ser fieles, obedientes, no caigan siendo presas del enemigo a través del engaño y a través de muchas cosas. Tenemos otra opinión y también está muy interesante. La hermana Carol nos dice, por la falta de sentarme a hablar, por la falta de sentarme junto a hablar y planear juntos las cosas, también viene la crisis. Bueno, usted que se está acabando de conectar, estamos haciendo una pregunta, ¿de dónde proviene la crisis? ¿Qué es lo que causa la crisis? ¿Por qué nosotros enfrentamos crisis cuando el Señor ha dicho que nosotros debemos ser bendecidos? Que Dios nos hizo para bendecir, para fructificar, para multiplicarnos, para poder poseer la tierra que Dios nos ha dado. ¿Por qué y de dónde se origina esa crisis? ¿Por qué vivimos estas crisis? Y ya tenemos varios puntos de vista. Uno nos dice que por la falta de la presencia de Dios. Otro nos dice que nosotros causamos la crisis por nuestros actos. Otra persona nos dice que por falta de hablar y planear es que causamos la crisis. Bueno, el hermano Renato Vélez también nos dice, a causa del pecado del hombre en el mundo, va en decadencia, nos hace estar en decadencia. Sí, Señor. Muy y tenemos bien. aquí el profeta Diego Peláez. Que Profeta también... Diego Peláez, es que estamos teniendo aquí un debate, ¿cierto? Ajá. El por qué la tierra, y cuando hablamos de la tierra lo vemos en la parte espiritual, en lo que es la parte política, ¿cierto? Lo que es la parte material, en la parte de finanzas, en la familia. ¿Por qué realmente vemos cómo hay escasez, exacto, hay crisis? ¿Qué es lo que ocasiona la crisis definitivo en el ser humano, en el mundo? ¿Qué es lo que ocasiona la crisis? Y aquí tenemos, dice el profeta Diego Peláez, dice, lo que Satanás llama frustración, Dios lo llama redirección. Muy bien, aquí hay algo clave que nos están entregando estos hombres de Dios y estas mujeres de Dios. Nos están hablando acerca, y el pastor leía un versículo, yo quisiera que usted volviera a leer. Hay algo muy importante, como el profeta Amós, que es un profeta que tal vez no escribe mucho, pero que es certero, que es claro, y que hoy yo estoy orando al Señor, pastora, y todos los hombres y mujeres de Dios que nos están escuchando, estoy orando en este momento para que Dios, mi Padre Celestial, el Espíritu Santo, despierte, saque a la luz los verdaderos hombres, las verdaderas mujeres, llenos del Espíritu Santo, para que hablemos la verdad y nada más que la verdad, y nunca vendamos por nada los principios de la palabra, y vamos a ver cómo la luz de Dios ilumina cualquier territorio, por oscuro o por lleno de tinieblas se encuentra, y cuando hablamos la verdad de Dios. Y vamos, está diciendo, pues conozco vuestras muchas rebeldías y vuestros graves pecados. Oiga lo que está diciendo. No, él no siente temor ni miedo confrontar al pueblo con la palabra de Dios. Dice, pues conozco vuestras muchas rebeldías y vuestros graves pecados, opresores del justo. ¿Qué dice? Opresores del justo, que aceptáis sobornos y atropelláis a los pobres en la puerta. ¡Wow! Pero dice, por eso el hombre sensato calla en esta hora, que es hora de infortunio. El hombre que es sensato calla. Tal vez hoy, mis amados, la gente sensata tal vez hoy esté callando. Tal vez hoy esté en silencio. Pero déjeme decir, está orando en el secreto de Dios, está clamando, está pidiendo al Señor que Él sea obrando. Y yo sé que el Señor está haciendo. Mire, aquí hay interesantes respuestas que nos están llegando. Bueno, dice el hermano Faustino, dice, todo esto sucede por la falta de comunicarnos con Dios. Otro nos dice, la hermana Matilde nos dice, por no obedecer la palabra de Dios, somos oidores más no hacedores. La hermana Vilmari nos dice, por las malas decisiones, cuando tomamos decisiones sin darle parte a Dios. La hermana Sandra Flores nos dice, por la soberbia, por el orgullo, corazones corrompidos y sobre todo la desobediencia a nuestro Dios. No, tremendo. Hay una unción del Espíritu Santo que está de verdad colocando en el corazón de estos hombres y mujeres para escribir. Porque lo que está pasando
lo que vemos hoy, la respuesta la están dando. Sí, Sí. si nosotros no descubrimos cuál es la raíz de la crisis, no vamos a ¿qué? A ser prosperados, a ser bendecidos. Y sabemos en estos tiempos que estamos pasando que no solamente una persona, sino que es naciones enteras que están pasando por crisis financieras, por crisis de salud, por crisis emocionales. Estamos pasando también países enteros, naciones enteras pasando por crisis familiares. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Y entonces leíamos, y Pastor, si ya nos puede ir hablando un poquitico, abriendo un poquito. Hay algo muy sobre importante esto. que encontramos en Amós capítulo 2, 8, 5, 11 y también Isaías 1, 23. Yo quiero darle los versículos para que usted los escriba allí. Amós 2, 8, Amós 5, 11, Isaías 1, 23. Allí nos habla algo muy fuerte y esto es, prestemos atención a esto que está Dios hablando a través de estos profetas. Y parece ser que lo que Isaías estaba viendo, lo que Amós estaba viendo, lo que el Espíritu Santo estaba diciendo que profetizase en aquel entonces, es lo mismo que Dios hoy nos está mostrando. Impuestos y préstamos de usura. Impuestos y préstamos ¿de qué? De usura. Tremendo. Sí, mire, Esto hay varias cosas que pueden suceder para que una crisis venga. Y una de esas cosas es que hay una serie de injusticias Definitivo. que podemos resumir en las siguientes. Hay injusticias en las cuales el ser humano está viviendo, y todo lo que ustedes acaban de mencionar tiene razón. A veces el ser humano se ha concentrado tanto y se ha vuelto egoísta, se ha vuelto ambicioso, se ha vuelto, ha buscado todo para obtener todo hacia sí mismo y ha cometido injusticias con otras Ahora, personas. y que lo triste y lo doloroso acá, lo triste y lo doloroso acá es que nosotros como hijos de Dios, conociendo la verdad, hayamos dejado, escuche, la falta de fidelidad a Dios y a su palabra. Número 2, falta de amor. Ajá. La falta de amor, la decadencia ha sido terrible. La Biblia dice que por la falta de amor. Por el amor de muchos se ha enfriado. Exacto, se va a enfriar nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo. Y número 3, la falta, escuche, del conocimiento de Dios en la tierra. Cada día es menos. Cada día es preocupante que hoy Pastor, uno... ¿puede volverlos a mencionar? Sí, número 1. Estamos dando algunas cosas que pueden ocasionar crisis, situación de crisis en el mundo, en el ser humano. Sí, La número primera. 1, falta de fidelidad. Escuche, la falta de fidelidad. Cómo realmente es importante que hoy recuperemos esa fidelidad a Dios. Número 2, la falta de amor. El amor de muchos se ha enfriado, se está enfriando. Número 3, la falta del conocimiento de Dios en la tierra. El querer infringir los principios de la palabra. Hay muchos principios de la palabra del Señor que nos hablan de cómo nosotros podemos vivir en prosperidad y en bendición. Y nosotros, los seres humanos, los hemos saltado por nuestros propios intereses, por el pecado, por la avaricia, por la codicia, por el engaño, y todas estas cosas han hecho que traiga crisis Pastora, a la tierra. hay algo muy interesante, no sé, me gustaría... Tenemos Diego Peláez. El profeta Diego, no, nos qué lindo, el está profeta dando Diego una está opinión. tremendo acá. Leamos lo que el profeta Diego escribe. Entonces dice, el pecado de Sodoma, en Ezequiel 16:49 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, exactamente, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Wow, soberbia. Wow, aquí hay una respuesta. Gracias, profeta Diego, que nos está hablando acerca de la maldad del hombre. Y esa maldad tiene que ver con la soberbia de la sociedad. Muy bien. La abundancia de la ociosidad. Muy bien. Y el no poder darle y tenderle la mano al afligido.
Y yo veo, pastor, que en la palabra del Señor nos dice cuando estaba allí el samaritano en el piso, y mucha gente pasó y nunca fue capaz de extenderle el samaritano le dio la mano al que estaba golpeado. Al que estaba golpeado. Exactamente. Entonces, algo muy importante que tenemos hoy que nosotros revisar de cerca, ¿dónde está la raíz del problema? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué? Porque mientras nosotros no nos ubiquemos y no encontremos la raíz de todo lo que está pasando, vamos a estar igual de confundidos a la gente que no tiene a Cristo. Vamos a estar igual de preocupados a la gente que no conoce la verdad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Porque es importante que logremos entender lo que está pasando, el porqué de esto y dónde está la solución. Algo que dice Amós 2.6, Isaías 3.15, dice la esclavitud por deudas que no se pueden pagar. Esto es cuando yo veo al profeta Amós diciéndole a la gente, ustedes se han endeudado tanto, que hoy no tienen cómo pagar. Se han hecho esclavos de los que prestan. Cuando Dios me dice en la palabra que voy a prestar y no voy a pedir prestado. Ahora, ¿en qué momento se invirtió esto? ¿Cierto? Entonces, hay una esclavitud terrible. Mira, aún las mismas naciones, las naciones pequeñas están esclavizadas a las naciones grandes. Ya no pueden pagar la deuda externa. Ahora, lo preocupante es que los gobernantes se endeudan cada vez más, Escuche, ¿y quién tiene que responder por esa deuda que? El pueblo. Claro, porque un gobernante dura 4, 5, 6 años, sale y para de contar y queda esa deuda al que viene. Y luego ese se hace más esclavo. Y terminamos viendo una nación empobrecida, gente muriéndose de hambre, los niños muriéndose de hambre, una esclavitud impresionante, no sabe cómo pagar, desesperados, casas hipotecadas, todo. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha conseguido se ha logrado a través de ¿qué? De la deuda, de tarjetas de crédito. Otra razón rápidamente también estamos hablando de lo que nos decía el profeta, decía codicia y trampas en el comercio. Exacto. Hay mucho, mire, todas estas cosas que estamos mencionando son aquellas causas de la crisis en el mundo, de la crisis financiera, de la crisis familiar, de la crisis emocional. Viene sencillamente por todas estas injusticias que el hombre está viviendo. Entonces vemos a una sociedad corrupta, vemos a unos gobernantes corruptos, y vienen y le hacen daño al pueblo, y el pueblo es el que está pagando. Ahora, nosotros como personas, como seres humanos, nos estamos envolviendo en el sistema en el cual nosotros estamos viviendo. Nos envolvemos en el sistema y nos hemos dejado esclavizar del sistema, y eso hace que nosotros dejemos a un lado los principios de la palabra y empezamos a caminar, empezamos a movernos de acuerdo como la sociedad o de acuerdo como el sistema nos maneje. Parecemos los títeres del sistema, y entonces si el sistema dice no, si usted no trabaja tantas horas, usted no puede ser bendecido. Si usted no tiene un crédito alto y entonces no sabe manejar el crédito, y todas estas cosas hace que nosotros traigamos crisis a nuestra vida. No, que lo que tú acabas de decir, o sea, nos dicen, si usted no tiene un buen crédito, entonces nunca podrás tener nada. Y entonces, ¿qué pasa? Comienzan a mandarle tarjetas de un lado, tarjetas del otro, y allí, y con facilidad hemos sido engañados terriblemente, que hoy nos encontramos endeudados y nos volvemos esclavos. Entonces, y lo triste es que la iglesia, los que tenemos la verdad, los que hemos abrazado la verdad de Cristo, estamos cayendo redonditos frente a todas estas ofertas que el mundo nos hace, y hemos caído, como tú acabas de decir, en el sistema. Y mire que decimos, bueno, pero ¿por qué el Señor está permitiendo que nosotros estemos en nuestra casa encerrados, que no podamos salir a trabajar, que no podamos salir a tener relaciones sociales? Y analizando todas estas cosas, uno dice, bueno, el trabajo
A ver, nuestra dependencia está en el trabajo o está en Dios. Ujú. Ahora encerrados tenemos que depender no del trabajo, sino de Dios. Poner nuestra mirada, Señor, tú tienes el control porque no tengo trabajo. Ahora, otra cosa es que las relaciones sociales, las invitaciones sociales nos hacen de que nosotros compremos el mejor traje, que tengamos el mejor carro, que porque no, es que voy a ir a mis amigos, que dirá mi familia. Y todas estas cosas son parte del sistema y que ha hecho que nosotros estemos esclavos a ese sistema. Entonces el Señor dice, bueno, les voy a quitar todo esto para que pongan y vuelquen la mirada en Cristo Jesús. Soy yo el autor de sus vidas, soy yo el que les doy, soy yo el que les proveo. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Claro. Y estamos hablando, otra de las razones que yo encuentro aquí, uno es la esclavitud por las deudas, ya dijimos. 2, la codicia y las trampas en el comercio. 4, la corrupción moral familiar. La corrupción moral que hay en toda la sociedad, no solamente en la familia, sino en toda la sociedad, que hace que nosotros demos la espalda a Dios. Ahora, mire, cuando hablamos de la corrupción de la moral familiar, hermanos, de verdad nosotros hoy tenemos que revisar de cerca, pero aún esa corrupción familiar también ha llegado, ha tocado la iglesia, se ha metido a la iglesia. Como pastores, como líderes, como siervos de Dios, hemos dado un testimonio terrible a nuestros niños. Pastores, escuche, siervos de Dios que no hemos realmente obedecido los mandamientos del Señor Jesucristo, que se casan, se divorcian, vuelven y se casan. ¿Ah? Y estamos trayendo, somos codiciosos, Claro. Muchos de nosotros como líderes estamos oprimiendo y estamos sacándole la lana a nuestras ovejas, Claro. de la manera incorrecta. Estamos buscando nuestros propios intereses, nuestra fama, nuestro reconocimiento. Yo no sé, pero la Biblia que yo tengo, la Biblia que Dios ha puesto en mis manos, dice que el que anhela obispado o dice buena obra desea. Y hay unos requisitos. Y dentro de esos requisitos dice que sea esposo de una sola mujer. Y uno encuentra hoy pastores que se han casado 2 y 3 veces. Pastores, escuche, que se han casado 2 y 3 veces. ¿Qué es eso? La corrupción moral ha llegado a las iglesias. Pero ¿sabe qué? Lo tapan con sus lindas palabras que hablan muy bonito. Se escudan en sus mentiras y engaños. Y eso es lo que ha pasado. Corrupción moral dentro de la familia. ¿Con qué tal yo mañana divorciarme de mi esposa y casarme con otra? ¿Por qué? Porque saco una excusa. Es que ella no me entendió. Es que yo no la entendí. Es que no hay excusa. Pero eso ha llegado a la iglesia. La corrupción moral y familiar ha tocado los atrios de la casa del Señor. Y todo esto que estamos viendo es lo que está pasando. Eso Desobediencia, ha traído claro, maldición. crisis. Ya no hay autoridad en los hombres de Dios. Se ha perdido la autoridad, se ha perdido la moral, se ha perdido los principios, se ha perdido los valores. La gente ya no cree. Y el Señor usa a los profetas del Antiguo Testamento. Y hoy yo le pido al Señor Jesucristo que los varones de Dios, las mujeres de Dios, hoy nos levantemos, le pidamos perdón al Señor Jesucristo y volvamos a tener en los atrios, en los altares de Dios, gente creíble, gente que hable la verdad, gente que realmente sea respetada, no por lo que tiene cosas materiales, sino por la lealtad, por la honestidad, por la integridad. Hermanos, Iglesia Valle de Sitín, ayúdenme a orar por esto. Yo me uno con cada familia del Valle de Sitín para que me ayude a orar. Así seamos nosotros. Que oremos para que Dios levante hombres y mujeres, pastores, que de verdad vivan la palabra del Señor. Porque la corrupción de la moral familiar ha llegado a los altares de la iglesia. Y hoy uno ve apóstoles, profetas, evangelistas, pastores con 2 y 3 matrimonios encima. Con 2 y 3 mujeres encima. Y cada quien diciendo a lo que mejor le parece. No. Dios dice que sea marido de una sola mujer. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, entonces estamos mencionando, Wow. tremendo, porque a veces queremos hablar de prosperidad, pero se nos olvida que la crisis viene no por mano de Dios, sino por nosotros mismos. ¿Seguro? Por nuestro pecado, por nuestra indiferencia, por nuestra arrogancia, por nuestra ambición. Y necesitamos en este momento renunciar a muchas cosas que y pedir perdón,
para que la tierra sea sanada, para que nuestros líderes sean perdonados, para que podamos volver nuestra mirada al Señor y ir a esos principios de la palabra del Señor. Bueno, pastor, ya se nos acabó el tiempo, pero queríamos dar esta introducción. Esta es una introducción, porque hermanos, déjenme decirle algo, necesitamos pedirle al Señor perdón. Necesitamos pedirle al Señor perdón por todo esto, impuestos y préstamos de usura, esclavitud por deudas que no se pueden pagar, codicia y trampas en el comercio, corrupción de la moral familiar, corrupción de los tribunales de justicia. Hermanos, hay mucha gente inocente que está pagando el pecado. Y que la tierra no se va a sanar. La tierra no se va a sanar, la familia no se va a sanar, la iglesia no se va a sanar, nuestra ciudad no se va a sanar, mientras realmente nosotros no le pidamos al Señor un verdadero arrepentimiento. Es la manera como vamos a ver la gloria del Señor, las bendiciones de Dios se van a desatar. Seguro. Y la palabra del Señor nos menciona muchas cosas, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Queríamos darles este abrebocas, porque el día miércoles vamos a tener al apóstol Pedro y a la pastora Leti, la profeta Leti, con nosotros compartiéndonos acerca más de este tema. Y yo quisiera que usted no se lo perdiera, porque declaramos que este es el tiempo de la bendición de los hijos de Dios. Mire, yo vuelvo a dejarles este pasaje de Amós 5, 12, 13. Quiero que lo lean. Dios está hablando. Pues conozco vuestras muchas rebeldías, vuestros graves pecados, opresores del justo, que aceptas soborno y atropelláis a los pobres en la puerta. Dejo esta corta, escuchen, meditación de la palabra en su corazón. Reflexionemos y vamos a salir victoriosos en un verdadero avivamiento cuando yo de verdad entienda dónde está la raíz de la crisis. ¿Dónde está la raíz de toda esta pandemia? ¿Dónde está la raíz de todo este virus que nos ha estado atacando? Y pedir perdón para que la bendición sea desatada sobre nuestras vidas. Así que lo dejamos con esta palabra. Que Dios me los bendiga. Un abrazo, un saludo aquí desde el Centro de Avivamiento Valle de Sitín. Recuerde, el día miércoles tenemos la segunda parte de este tema de cómo ser prosperados en medio de la crisis. Yo quiero orar. Quiero orar, quiero dar gracias al Señor por esta palabra que a mí me ha confrontado, personalmente me ha confrontado. Porque muchas veces podemos orar, muchas veces podemos preguntarnos, hacernos las mil y una pregunta, el por qué, si Dios es bueno, por qué todo esto. Y es porque hemos pecado, es porque hemos hecho cosas, hemos permitido que el enemigo se ensanche en nosotros y no hemos hecho nada. Pero hoy yo le pido al Señor que nos ayude a levantarnos para hacer luz en medio de las tinieblas. Amén, sí, si queremos ver cambios allá afuera, tenemos que comenzar a verlos desde nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, abrazo las enseñanzas proféticas de Amós, de Oseas, de Jeremías, Ezequiel, Isaías, Daniel y cada uno de los hombres del Antiguo Testamento, Señor, que nos hablaron, Señor, cómo el pueblo de Israel se vio en crisis terribles porque dejaron la fidelidad a Dios, la falta de amor, Señor Dios Todopoderoso, y se ensancharon en abrazar sus propios deseos y no a Dios. Señor, hoy yo te pido perdón, Padre Santo, y te pido también, Señor, que nos ayude, Señor, a ver tu gloria a través de la obediencia que tengamos en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos el Centro de Avivamiento Valle de Sitín. Y Señor, yo profetizo lo que dice Joel 3:18, sucederá en este tiempo, que los montes se darán mosto, los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente, la misma presencia de Jehová, que riega el valle de Sitín. Bendecimos tu casa en el nombre de Jesús, y hoy un verdadero arrepentimiento en toda la familia Valle de Sitín, para ver la gloria de Dios, la lluvia de Dios caer, y que nuestras manos sean prosperadas en todo lo que emprendamos. Que Dios los bendiga, hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.